España ya ha comenzado su desescalada, que será a diferentes niveles y en diferentes fases según de la evolución de la propia pandemia en cada comunidad autónoma. Con ello también ha llegado la actividad económica, la apertura de pequeños comercios y terrazas para incentivar una economía que ha estado parada durante casi 2 meses y que ha perjudicado no solo a empresas, sino también a trabajadores autónomos. En Tiempo de Canarias hemos entrevistado a Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de la Asociación de Trabajadores Autónomos, y esto es lo que nos ha contado. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias y encantado de estar con vosotros. Ahora que ha comenzado este proceso de desescalada y la economía poco a poco está volviendo a activarse, ¿qué valoración tiene de estos 2 meses de cero economía? Bueno, han sido unos meses muy duros, ¿no? Muy duros, no solo en el ámbito, bueno, de una crisis sanitaria que desgraciadamente se ha llevado a muchas personas por delante, que desgraciadamente han fallecido muchísimas personas, que ha habido pues más de 200.000 contagios, sino, bueno, en el ámbito económico ha sido un verdadero desastre, ¿no? Un verdadero desastre que ha provocado que 3 de cada 4 empresarios autónomos en nuestro país pues se encontraran confinados en casa, en muchas ocasiones en contra de su propia voluntad, ¿no? Digo, se han visto así por la imposibilidad de poder realizar su actividad y esto, bueno, pues ha provocado unas pérdidas económicas eh, importantísimas para muchos autónomos, muchas empresas, también hay que decirlo, para muchos trabajadores. Gran parte del tejido empresarial en España es eminentemente trabajadores por cuenta propia. ¿Qué ha supuesto para ellos en cuanto a pérdidas económicas este parón de la actividad? Bueno, al 31 de mayo estaríamos hablando de unas pérdidas que superan los 25.000 millones de euros, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, tenemos que ha habido autónomos, 1.400.000 prácticamente, que van a cobrar una ayuda de 661 euros. Pero eso, para un empresario, un autónomo, está bien, ¿no? Es una pequeña renta, una pequeña ayuda. Uh-huh. Pero cuando hay que pagar alquileres, cuando hay que pagar gastos de luz, agua, proveedores, sí, es que el problema es que ha habido actividad cero y los gastos han seguido corriendo. Esto ha supuesto que muchos autónomos, bueno, hayan tenido una pérdida media, ¿no? En el ámbito de los autónomos, que hablaría de prácticamente 4.000 euros, ¿no? En estos 60 días, ¿no? De confinamiento, de Uh-huh. media. Han sido insuficientes, por tanto, las ayudas que se han dado desde el Estado para estos trabajadores autónomos. Yo no voy a decir que hayan sido insuficientes. Yo lo que tengo que decir que primero ha habido ayudas que no han llegado a todos los autónomos. Por ejemplo, la prestación por cese de actividad ha llegado a aquellos que se han visto obligados a cerrar o a los que han caído un 75%. Pero hay muchos autónomos que sus pérdidas han sido un 50%. Y Uh-huh. cuando un autónomo o un empresario pierde un 50% de su actividad, tiene unas pérdidas importantes, ¿no? Uh-huh. Otras han estado mal diseñadas, ¿no? Por ejemplo, las ayudas sociales. Establecía que hay que darse de baja en Hacienda, cuando el 95% de los autónomos ni se han dado de baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social. Los créditos ICO están llegando con cuentagotas. Ahí a esta altura estamos hablando de 300.000 autónomos y pymes que se han beneficiado de los créditos ICO, cuando prácticamente 1.200.000 están solicitándolo. Uh-huh. Entonces, que hablemos insuficiente, yo digo que no están llegando a todos los autónomos y eso está provocando pues que hay muchos autónomos que en estos momentos están pasando un momento complejo. El gobierno, la patronal y los sindicatos han acordado esta semana la ampliación de la duración de los ERTE hasta junio. ¿Cómo los valora usted?
Bueno, yo creo que lo importante es que haya habido un acuerdo, ¿no? En estos momentos que se pueda llegar a un acuerdo de diálogo social es fundamental, ¿no? Porque el momento es complejo y lleva la responsabilidad de sindicatos, de patronal, de agentes sociales. Una vez dicho esto, hombre, lo importante de este acuerdo es que se desvincula del estado de alarma lo que son los expedientes de regulación temporal de empleo. Hasta ahora, hace una semana, prácticamente nos venían diciendo que si no se prorrogaba el estado de alarma podía ser un problema, ¿no? Bueno, pues ya está desvinculado. Quiere decir que se da un poco de seguridad jurídica a los trabajadores y también a las empresas que están en ERTE. Creo que es un acuerdo importante en el que, bueno, de la propuesta inicial a cómo se concluye con este acuerdo, creo que ha habido un avance importante para las empresas, para los trabajadores, para el empleo en general y la viabilidad de las empresas. Y bueno, lo importante ahora es empezar a negociar sector a sector porque no tienen las mismas necesidades. Con carácter general, los ERTE van a llegar hasta el 30 de junio, pero luego va a haber sectores que van a poder negociar su ERTE más allá de esa fecha debido a las características, a el problema de actividad que van a tener a lo largo de los próximos meses. De incluso esos problemas de actividad que usted menciona, hoy mismo o ayer creo que fue, el presidente de la COE hizo mención a ellos y dijo que incluso no se descartaba que esos ERTES, a pesar de esa ampliación o de esa prórroga, muchos de ellos acaben en despidos, puesto que la situación económica eh, de aquí a un corto plazo pues tampoco va a ser muy beneficiosa, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que si a España no vienen este año los 80 millones de turistas, la dependencia que tenemos del turismo, nuestra economía, nuestro PIB, si la de, dos terceras partes de nuestra economía depende de la demanda interna y todos preveemos que, bueno, la demanda pues sea prácticamente un 60% inferior al del pasado año, sería muy complicado mantener las plantillas que teníamos el pasado año con esa demanda. Es decir, oferta hay, pero demanda hay poca. Por tanto, bueno, es evidente, no solamente lo dice el presidente de FOE, ¿no? Que lo comparto con él indiscutiblemente, sino también las propias previsiones del gobierno, del FMI y de diferentes servicios de estudio hablan que la tasa de paro llegue al 20% o incluso la supere. Eso deja entrever que va a ser muy difícil mantener los niveles de empleo. Evidentemente la economía en este año 2020 va a sufrir una caída importante, pero también hay algunos expertos que señalan que para el próximo 2021 la propia economía va a sufrir un efecto rebote. ¿Usted cree que eso va a ser posible? A ver, ojalá sea así, ¿no? Yo quizá en esto sea un poco más pesimista, ¿no? Creo que hasta el 2022, incluso el 2023, no vamos a volver a los niveles que teníamos previo a esta crisis o a esta pandemia que estamos sufriendo, ¿no? Eh, Creo que muchos servicios de estudio y de análisis lo fijan ahí. Creo que el 2020 la economía va a caer en picado, creo que va a caer también en 2021, sobre todo durante el primer trimestre, incluso semestre, y si es posible que en la segunda mitad del 2021 venga una ligera recuperación que nos lleve poco a poco a ir recuperando el terreno perdido. Pero todo va a depender de muchas cosas, ¿no? De factores externos a la economía española, del nivel que tengamos de tener capacidad para endeudarnos, para poder afrontar la situación en la que tenemos, cómo quede el tejido empresarial del añado, hasta qué nivel lleguemos las tasas de desempleo que indudablemente pues eso lastra un poco la demanda y todo eso pues si lo metemos en una costelera de ahí es como nos dará el resultado. Pero mire, si el propio gobierno el 13 de marzo decía que el impacto en la economía del COVID-19 iba a ser inapreciable, y prácticamente un mes y medio después presenta a Bruselas unos datos donde habla de caída del PIB, incremento de la deuda y del desempleo,
creo que en estos momentos aventurarnos a decir qué es lo que va a pasar, fíjese, incluso en los próximos 3 meses es muy complicado. Yo sí le puedo decir que la situación que tienen en estos momentos muchas empresas y muchos autónomos es francamente delicada. Y cuando uno ve eso, pues indudablemente tiene poca confianza. España llegó a esta situación, a esta crisis sanitaria que ha generado una crisis económica importante con unos niveles de empleo que aún no se habían terminado de recuperar después de la anterior crisis económica. Atendiendo a eso y a que la economía probablemente no se recupere hasta finales del próximo año o el siguiente, el empleo, ¿hasta cuándo podríamos estar, o en qué momento podríamos llegar a los niveles al menos pre-COVID? Bueno, yo creo que el empleo volverá eh, prácticamente a final del 2022, inicio del 2023, es cuando estemos hablando de una tasa como la que hemos tenido ahora, que es una tasa entre el 12 y el 13% de paro, ¿no? Y, y tenemos que recuperar la marca España en el ámbito turístico, teniendo en cuenta la aportación que tiene al PIB de la marca España. Hay que ver que no haya un rebrote de la pandemia, que también hay que ver también cuándo está la vacuna, ¿no? Porque a todo esto se añade otro aspecto y es el choque emocional de la población. Ujú. Si ahora estos días estamos viendo que abren las terrazas, que abren los comercios, pero sin embargo estamos viendo que la oferta está, pero la demanda no está acompañando. Creo que la sociedad todavía tiene ese miedo a incorporarse a la actividad, ¿no? Esta desescalada que está aplicando España, en la que, bueno, pues cada autonomía avanza en función de su propia situación, provoca también que la economía avance a velocidades muy diferentes, lo que dificulta una recuperación, digamos, más temprana, ¿no? Bueno, no solamente eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, se ha elegido un modelo de desescalada que es un modelo en cuanto a provincia, ¿no? Podemos encontrar que incluso dentro de la misma provincia hay distritos sanitarios que están en fase uno ahora mismo y otros que no están, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que se ha decidido. Yo creo que lo importante en estos momentos es que la actividad económica vuelva cuanto antes y que podamos volver, pero para eso es fundamental la responsabilidad de la gente, ¿no? De la ciudadanía. Porque yo creo que en estos momentos se puede consumir, se puede estar en la calle siempre que seamos capaces de guardar la distancia social, guardar las medidas preventivas y incentivar la actividad económica porque es bueno para toda la sociedad, es bueno para el empleo, ¿no? Y yo a eso también, pues indudablemente, creo que es importante que las autoridades que lo están haciendo, ¿no? Pero que se insista que acompañado a la apertura de la actividad económica tiene que venir un ejercicio de responsabilidad por parte de la ciudadanía. Para terminar, señor Amor, quería hacerle una pregunta relacionada con los impuestos, puesto que Alemania, por ejemplo, ha decidido reducir el IVA, por ejemplo, en bares del 19 al 7% y además el Fondo Monetario Internacional recomienda también reducirlos en el comercio y en el ámbito laboral. ¿Ve factible que eso pueda suceder en España? Bueno, la verdad que hay otros países de la Unión Europea, de nuestro entorno, pues que el inicio de la crisis le pillaba con sus cuentas un poco más saneadas. Creo que en estos momentos el gran problema que tiene nuestro país es que hemos entrado en esta crisis pues con un nivel de déficit y de deuda elevado, que en estos momentos, bueno, pues no estamos teniendo muchos problemas cuando emitimos deuda, pero bueno, hay que ir viendo cómo avanza. Indiscutiblemente yo siempre soy de los que pienso que hay que llevar una ortodoxia económica, pero creo que estamos en un momento donde hay que gastar, el Estado tiene que gastar para mantener la actividad económica. Y si eso conlleva que temporalmente alentemos el consumo reduciendo los niveles de IVA y alentemos también el mantenimiento y la creación de empleo reduciendo las cotizaciones sociales,
ya llegará el momento que cuando volvamos a esa senda del crecimiento, pues tengamos que poner las medidas necesarias para volver a una estabilidad presupuestaria, ¿no? Y a una recuperación de lo que son las finanzas del Estado. Pero en estos momentos no cabe otra, y no cabe otra sino el endeudarnos hoy para que mañana empecemos a devolver esa deuda. Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, un saludo.